aquí anoche o alguien no estuvo anoche? Ok, entonces mi esposo, Edwin Castro, que está ahí en la esquina, llevamos 15 años casados, nos casamos en el 2000, llegamos aquí a este país, como les decía anoche, con muchos sueños, con muchas ilusiones, con planes, trasladado por una compañía en Bogotá, vivíamos en Bogotá y lo trasladó a una compañía, ya éramos cristianos, pero no teníamos una iglesia y comenzamos a asistir en ese entonces a una congregación, nos empezamos a involucrar, o por lo menos yo me empecé a involucrar, mi esposo sí venía de un, ¿cómo se llama?, un trasfondo ya es cristiano, en su casa siempre había servido, pero había una partecita de su corazón que estaba resentida y no quería servir, no se quería involucrar, pero a mí Dios me dijo, yo quiero que tú comiences a servirme, y yo dije, no sé en qué, nunca he servido, tenía 5 o 6 años de cristiana y nunca había servido en una iglesia, y comencé en lo que fuera, comencé en lo que había, qué necesidad en la iglesia que estábamos, y me empecé a involucrar y como a los 2 años más o menos de estar pues ya sirviendo, luego él obviamente, Dios alineó su corazón porque no hay nada más hermoso que estar juntos, ¿verdad? Como pareja trabajando para el Señor. Y una de las cosas que cuando Dios me puso esa carga de empezar a servir, me recuerdo que el mismo fin de semana que empecé, llegué un poquito más tarde a la casa de lo que le había dicho que llegaba, y me dijo, ten cuidado que no te van a empezar a abusar. Ten cuidado porque van a empezar a abusar de tu tiempo. Y yo dije, bueno, Señor, si tú me dijiste que te comenzara a servir, pues yo puedo pedirte que tú alinees, por favor, a tu hijo, porque definitivamente no vamos a poder, yo no quiero traer problemas a mi casa, estamos recién casados, teníamos meses de casados, y Dios tan lindo, ese mismo miércoles respondió a mis oraciones. Cuando Dios tiene un propósito, Él alinea, y ese miércoles el Señor a través de del predicador en la iglesia le dijo que el llamamiento y los dones son irrevocables, y que no importaba lo que hubiera pasado, que tenía que sencillamente, pues, Dios te estaba llamando, y él entendió, dijo, ok, y se unió a servir conmigo, y empezamos a servir en la congregación, empezamos a crecer, y empezamos a vivir cosas especiales de Dios, Dios preparando nuestros corazones. No pudiera contarles todo mi testimonio, sino que me quiero enfocar en lo más importante, pero en esos 3 años iniciales de nuestro matrimonio pasaron cosas fuertes que nos iban obviamente fortaleciendo para lo que íbamos a venir. Dios nos empezó a trabajar en el carácter, en el orgullo, en el yo, en nuestras debilidades. Y en el año 2003, el Señor nos da una profecía a través de Kathy Leshner, no sé si algunos las conocen, una profeta de aquí de Estados Unidos muy reconocida. Nosotros ya éramos parte del equipo, pero éramos como, o sea, laicos, pero servíamos en el ministerio, pero trabajábamos en la iglesia, afuera normal. Y ese día ella nos llama, nos da una palabra muy larga, pero entre las cosas que a mí específicamente me habló, es que me decía el Señor, no te preocupes por el matrimonio, por el dinero y por la maternidad. Entonces, tal vez en ese momento yo no entendía lo que se estaba refiriendo, pero después me dijo, te daré 2 hijos. Yo te daré 2 hijos. Y bueno, terminó la profecía, luego le di una profecía a mi esposo. Y claro, en ese momento que me dan esa profecía, eran 3 años, en los planes nuestros era como empezar a buscar a los 3 años bebés, y yo dije, no, el Señor me va a dar 2 hijos, qué rico, ya voy a quedar embarazada muy pronto. Y empieza obviamente esa ilusión, y empiezan a pasar los meses, y los meses, y los meses, y en el año 2004 empecé yo con unos dolores, un día me tenían que llevar a emergencia porque tenía un fuerte dolor en el vientre, pensaban que de pronto era apendicitis, y me encuentro que solamente era un quiste, un pequeño quiste, supuestamente ese pequeño quiste se iba a desvanecer solo. Ok, pero el dolor ese día en el hospital fue impresionante, vomitando, con un malestar terrible, y por algo tan insignificante como un quistecito de milímetros. Cuando el Señor me dice esa promesa ese día de que no te preocupes por el matrimonio y por el dinero, con este tiempo yo empecé a comprender y dije, Señor, ¿a qué te referías con que no te preocupes por el matrimonio? Ayer cuando les compartía les dije que venía de un hogar de padres divorciados, que venía de un hogar de mi familia, todas las mujeres de mi familia eran divorciadas, y yo me había divorciado también a los 19 años. Entonces entendí, porque obviamente esa era una sombra con la que venía yo. ¿Será que algún día me voy a separar? ¿Será que algún día mi matrimonio se va a acabar?
Y Dios sencillamente empezó a decirme, no te preocupes, esto no te va a pasar a ti. Yo corté con esa maldición. Luego la parte de las finanzas, ¿qué pasaba? A raíz obviamente de los divorcios, a raíz de ser hija, pues, estar con mi mamá sola, ella tuvo que trabajar, luchar para conseguir las cosas básicas para mí, entonces siempre tuvimos bastantes necesidades. Entonces Dios me estaba diciendo, me estaba afirmando que no me preocupara, que Él iba a ser mi proveedor y que no iba a faltarme nada en mi casa. Pero obviamente pues no entendía la otra parte de los hijos, la parte de que no te preocupes por Él, la maternidad. Eso lo vine a entender después. Como en el año 2006 más o menos, comencé otra vez con otros fuertes dolores y más dolores, y constantemente obviamente iba al ginecólogo, y empezaron a encontrar que ya ese quiste nunca se desapareció, sino que empezaron a aumentar y a salir más y más quistes. Y mis periodos eran sumamente fuertes, sumamente dolorosos. Pasaba 2 días, los 2 primeros días en cama, muy mal, con muchos malestares. Y obviamente mi promesa todos los meses, la promesa de que iba a tener 2 hijos, no llegaba. Y no llegaba, y no llegaba. Y como tú decías ayer, ¿quién le saca a uno de la mente? ¿Quién le quita, le arranca a uno del corazón? Que tú tienes una promesa, obviamente quieres que esa promesa se cumpla, ¿verdad? Y pasaban los meses, y pasaban los meses, y pasaban los años, y sencillamente nada pasaba. Luego en el 2008 decide una doctora, me dice, yo te voy a operar porque tengo que sacarte todos esos quistes y pareciera que tienes endometriosis, tengo que operarte. Listo, perfecto, porque claro, te dan esa esperanza, te dicen, después de la cirugía, muy seguramente vas a quedar embarazada, eso no te preocupes porque va a ser rapidito. Y claro, tú dices, ¿cuándo? Opéreme ya. Y a veces uno no piensa que una cirugía es algo tan complejo que uno cree que es como que te saques las cejas, ¿no? Ya, te va a doler un poquito y ya pasar. No, detrás de eso hay un montón de cosas. Pero en mi afán yo de ser mamá y de que esa promesa se cumpliera y que llegara pues a realidad, listo, vamos, operémonos. Yo sentía que mi esposo no estaba muy de acuerdo, pero yo decía, pero ¿cómo no vas a estar de acuerdo en que me saquen todo eso que tengo ahí que me está estorbando para quedar embarazada? Y él me decía, yo no sé, pero ok, lo que tú decidas. ¿Cómo así? Lo que tú decidas, no, mi amor, es que esto se supone que es en mutuo acuerdo, o sea, se supone que yo tengo que tener tu respaldo. Bueno, mi amor, dale, pero yo sentía, y bueno, llegó el famoso día de la cirugía, a las 6 en punto estábamos ahí en el hospital, y comienzan a prepararme y comienzan a hacer todo, y yo no sé, me imagino que eran los nervios, la angustia, la emoción de que después de esa cirugía iba a pasar algo muy grande, que yo me puse súper mal y mi corazón empezó a latir de una forma extraña que yo sentía que me ahogaba, y la doctora decidió cancelar la cirugía. No, vamos a hacerte un sonograma, y yo dije, bueno, después del sonograma me van a hacer la cirugía. Y ella dice, no, mejor cancelemos la cirugía porque esto es algo programado, esto no es algo de lo cual tú te puedas morir, pero sí te pudieras morir en el quirófano. Y yo, pero doctora, mira, pero es que te puedes morir en el quirófano, no vamos a correr el riesgo. Y yo, ok. Obviamente en ese momento que se me fueron mis ilusiones, se me fue mi esperanza, se me iba como que yo sentía que no, es como esa fichita que me estaba jugando para ser mamá, se me estaba yendo. Llegamos a la casa, sentía como una derrota, me sentía como triste, o sea, sentía un vacío espantoso en mi corazón porque decía, Dios mío, ¿qué pasa? Me recuerdo mi esposo me puso un DVD en la televisión y me dijo, ponte a mirar esto. Andrea Baladao, no sé si algunos la conocen, Ana Paula Baladao, es una brasilera, de esas canciones que te ministran tanto en esos momentos de prueba. Yo no sé si ustedes, los que están esperando, tienen alguna canción, tienen alguna promesa, tienen algún versículo bíblico que tú te lo lees, que tú te lo escuchas y que te lo reescuchas. Bueno, esa canción para mí en ese momento fue un refresco, porque ella había pasado por la misma situación, estaba casada, llevaba muchos años y no había podido tener bebés, y era una hija de pastores, le servía al Señor, tenía una pasión impresionante por ser madre, y todavía Dios no le había dado bebés. Y ella escribe una canción sobre ese dolor, sobre esos momentos que se encierra en su cuarto a llorar, y ahí nace esta canción, y el CD como tal se llamaba Esperanza. Y bueno, ese día yo lloré, y sentí como que le dije, bueno, Dios,
yo dejo todo en tus manos. Y siento que ese día comenzó algo en mi corazón, como que yo ese día empecé a entender que yo no podía hacer nada por mis propios medios, que ese día entendí que yo tenía que soltar en Dios mi anhelo y mi deseo, y que Él, que me conocía y conocía los tiempos y que sabía por todo lo que yo tenía que pasar, pues no me iba a dar un hijo cuando yo quisiera. Que Él sí me había dado una promesa, pero que el tiempo se iba a cumplir, como nos lo compartía ayer Amalfi, en su tiempo. Me encantó eso porque era como algo muy enredado, el tiempo de los tiempos, o sea, el tiempo de Dios es el tiempo perfecto y va a llegar a su tiempo que no es nuestro tiempo. Entonces, bueno, yo como que dije, ok, me voy a olvidar, y haces como esa parte de que te quieres poner un switch y dices, voy a olvidar, voy a apagar el sentimiento, pero mentira, porque vuelvo y les digo, cada que me llegaba el periodo era como, uy, y obviamente tú le veías la cara a tu esposo, le veía la cara a mi esposo y decía, otra vez mi amor, otro periodo más, otro periodo más. ¿Cuántas han pasado por aquí? ¿Cuántos pasaron por esa situación en que otro periodo más, y uno como que no quisiera que eso pasara, ¿verdad? Luego en el 2010, bueno, en tanto obviamente eso pasa, ya en el 2004, me adelanté un poquito, nosotros en el 2004 con mi esposo fuimos llamados al ministerio, ya nos ordenaron pues pastores, comenzamos a trabajar de lleno, y como que es peor en cierta manera, ¿verdad? ¿Por qué les digo peor? Porque cuando tú eres, o no eres pastor, o no eres ministro, no estás sirviéndolo a Dios, simplemente eres un hijo, un siervo, una oveja de Dios, nadie como que se da cuenta de esa situación, pero cuando ya tú estás acá y ven que tú supuestamente tienes una promesa de Dios, tú le sirves a Dios con tanta pasión, tú amas a Dios, la gente empieza a decirte, y bueno, ¿y tú qué le sirves a Dios? ¿Y cómo es que Dios a ti no te ha bendecido? Pero Dios es el colmo, o sea, y la gente empieza a hablarte, y la gente empieza, y claro, muchas veces uno empieza a decir, ¿verdad, no? Yo que le sirvo a Dios, yo que amo a Dios, yo que entregué todo a Dios, yo que le sirvo, yo que esto, o sea, empiezas tú como a hablar contigo mismo y a sacar conclusiones cuando realmente, o sea, nosotros no le hemos entregado nada a Dios, o sea, nosotros no hemos hecho nada por Él. Él ha hecho todo por nosotros, Él dio a Jesús, pero bueno, en esos momentos nuestros pensamientos se alinean con nuestros sentimientos y nuestra carne, y entonces empezamos a sacar conclusiones que realmente no llevan a ningún lugar. Entonces nosotros estábamos en ese proceso sirviendo en la iglesia como pastores. Dios empezó a abrir muchas puertas, como en el año 2008 empezamos a viajar, empezamos a ir a las naciones, empezamos a ir a predicar. Mi esposo y yo tenemos un libro acerca de finanzas, de cómo salir de las deudas, se llama Ruta hacia la Libertad Financiera. Nosotros estuvimos en ese proceso, nos endeudamos, llegamos a este país. ¿Cuántos llegaron aquí y les dijeron que ustedes sin crédito no eran nadie? Bueno, entonces ustedes tienen que leer ese libro porque seguro que así como nos creímos esa mentira, pues ustedes también se la creyeron, nos endeudamos, y entonces bueno, pasamos todo este proceso, salimos de deudas y dijimos, ¿cuánta gente no está en esta misma situación? Y empezamos a ir a las naciones a predicar sobre esto y a predicar sobre la paternidad de Dios. Dos cosas bastante diferentes, pero era muy chistoso porque tú decías, ok, hablar de la paternidad, mi esposo, Dios le ha dado ese manto paternal que muchas niñas, muchos hombres mayores incluso, mucho mayores que ellos le dicen papá, mayor que él le dicen papá, y lo ven como una figura paterna, y decíamos, y no tenemos hijos como para decir que tenemos como un ejemplo de cómo ser papás, y sin embargo Dios había puesto ese corazón paternal en él y en mí. Entonces, y otra cosa muy linda que pasaba en todos estos viajes era que el Señor nos usa en sanidades, y orábamos por muchas mujeres estériles, y adivinen qué, se sanaban y quedaban embarazadas. A los 8 meses nos mandaban un mensaje, pastores, les contamos que estamos embarazados, y nosotros, wow, qué rico, qué rico, qué rico. Porque claro, en un momento, en mi parte espiritual, pues yo me alegraba y me regocijaba, ¿verdad? Porque yo decía, Señor, tú eres fiel, pero por otro lado, en mi intimidad en nuestro hogar, yo decía, ay, ¿qué pasa conmigo? Dios mío, ¿por qué no? Entonces yo le decía, impóngame las manos, así como le imponíamos las manos a las mujeres. Pero nada, Dios decía, o sea, no es tu tiempo, esperemos, pero obviamente esperar en el Señor muchas veces no es fácil. Y sobre todo, para ustedes que no estaban anoche, fueron 12 años de espera. 12 años largos.
12 años de esperas donde tienes que mirar el reloj biológico, donde empiezan a decirte, tienes 35, tienes 36 y nada de nada, tienes 37 y nada que tienes hijos. Entonces obviamente se juntan un montón de cosas, un montón de situaciones dentro de ese escenario de lo que estábamos viviendo nosotros. Finalmente, en el año 2010, antesito del año 2000, como a finales del 2009, conozco otra ginecóloga. Eso sí, me pasé todos los ginecólogos y las ginecólogas de Miami, todos los lugares de fertilidad los conozco. Si algún día necesita, le puedo recomendar unos, otros no. Tengo todas las anécdotas con amigas que también no habían podido quedar y entonces una me dijo ella, mira, te recomiendo este doctor, y yo le entendí mal y resulté donde otro doctor. Pero bueno, hay miles de cosas que pasamos en todo este tiempo por nuestro afán, ¿verdad? Nuestro afán de estar buscando y nada. Yo decía, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no quedamos en estado? ¿Por qué tú no nos quieres dar un hijo? ¿Y por qué te has olvidado de nosotros? ¿Y por qué a los demás sí los bendices con hijos y a nosotros no? De seguro que algunas otras personas nos miraban a nosotros y decían, ¿y por qué a ellos los bendices con eso y a mí no me bendices con aquello? Porque desafortunadamente siempre estamos mirando las bendiciones de los demás, ¿verdad? O nos estamos comparando con los demás. Y en ese año 2009 conozco a esta ginecóloga que es muy buena y ella me dice, como quien dice, dan el blanco conmigo. Dios la empieza a usar y era cristiana. Y me dice, no, definitivamente tú tienes endometriosis, está súper agresiva, vamos a hacer la cirugía. Me recuerdo muy bien que fue el mismo día que se murió Michael Jackson, porque son esas cosas como que no te olvidas nunca, y ese día todo el mundo conmocionado con la dichosa muerte de él, y yo, bueno, pero ¿será que me van a operar bien? ¿No se van a poner a mirar las noticias, por favor? ¿No me van a dejar una gasa adentro? ¿No me van a, o sea, piensas de todo? Me operaron, finalmente la doctora encuentra que mi apéndice estaba incluso, porque la endometriosis, para los que no saben, es como una telaraña que se forma dentro de pues, todo el útero y internamente, ¿verdad? Entonces encontró que el apéndice estaba comprometido, que estaba así dañado, incluso no sé cómo no me había dado a mí apendicitis o peritonitis o una de estas cosas. Y entonces, bueno, sale a decirle a Edwin, tengo que sacarle el apéndice, pero no consigo al doctor, al cirujano, me apruebas a que yo lo haga, y él dice, sí, dale, de una. Entonces, a mí me estaban operando por la paroscopia y por ahí mismo saca el apéndice y bueno, me recupero, voy a la casa, paso todo este proceso, cuídate tantos meses pues para que puedas quedar embarazada y que eso rapidito, ya eso está perfecto, limpiecito, mejor dicho, casa nueva para que ese bebé se forme ahí. Eso fue en junio del 2009 y nada, llegó diciembre y nada, no pasaba nada, o sea, pasaron 6 meses y no llegaba ningún embarazo. Y obviamente tú empiezas, Señor, ¿qué pasa? ¿Será que es que yo necesito hacer otra cosa? Y en este proceso tu familia, que es la que más te ama, ¿verdad? La familia es la que quiere lo mejor para ti. Los sobrinos de mi esposo son 10 años menor que él es el hijo menor de la casa y él es 10 años menor que su último hermano, y esos sobrinos son casi que contemporáneos, y ellos ya se habían casado y ya habían empezado a tener hijos, y ya eran papás, entonces para ellos era muy duro y era como inconcebible que su tío, al cual le veían como su super tío, no pudiera tener hijos, y entonces el sobrino uno de los mayores le dijo, no, hay que hacer algo, y empezó a investigar todo lo que era un in vitro y empezó a mirar en internet cómo era que se daban, cómo se hacía pues este procedimiento, y entonces un día vino a hablar con nosotros y nos dijo, mire tíos, yo sé que ustedes creen en Dios, yo sé que, bueno, él también cree en Dios, pero yo decía, yo sé que ustedes aman a Dios y nos han dicho que no quieren hacerse un in vitro, pero yo investigué y los doctores hacen lo humano, pero es que si es ese óvulo y ese espermatozoide no se unen, no va a pasar nada, así que no dependen de los médicos. Él trató como de lavarnos, tú sabes, vendernos la idea, y entonces nos dijo, yo voy a encargarme de reunir todo el dinero que ustedes necesitan junto con la familia, yo voy a hacer como un teletón prácticamente para que ustedes tengan su plata y hagamos el invito, tío, por favor, ore, y eso nos rogaba así. Y entonces tú dices, Señor, ¿será que tú lo estás enviando a él para que sí, déjanos orar, vamos a orar? Y empezamos a orar, pero orábamos y sentíamos lo que cuando la primera cirugía, como que, bueno, sí, será, y yo, ¿será, Señor? Y esta duda, yo no tengo nada en contra de la
de los procesos de in vitro para nada. O sea, yo creo que es parte de los planes de Dios también. Pero en nuestro caso, nosotros sentíamos, o por lo menos yo lo sentía, yo decía, yo no quiero, Señor. Porque yo llegué a entender que, ese Señor, si tú eres el dador de la vida, si tú eres el que da y quita, porque yo me tengo que adelantar a los tiempos tuyos. Yo con todo esto empecé a entender que obviamente tenía pues un propósito Dios. En todos estos 10 años, 11 años, como que ya finalmente como que te llega el 20, ¿no? Y entiendes todo lo que Dios quiere hacer contigo y ya no te pones tan necio, no te pones tan terco. Y entonces yo le dije, bueno, Señor, pero yo no quiero ser como Sara, que le dijo, cuando veía que la promesa no llegaba y no llegaba y no llegaba, y le dijo, Abraham, ve, acuéstate con Agar. Yo sentía que si yo hacía eso, yo estaba haciendo lo que estaba haciendo Sara en ese entonces. Y yo no sentía paz en hacerme el in vitro. Pero claro, cuando viene la familia, cuando vienen estos sentimientos, cuando como todo te lo ponen en bandeja de plata, ¿verdad? Porque el dinero no lo tenía que sacar. Simplemente era tomar el paso de fe y dijimos, ok, como que sentimos de Dios, listo, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer y eso fue como un marzo, dijimos vamos a hacerlo en mayo porque teníamos bastantes viajes, dijimos en mayo y junio no teníamos viajes y pues obviamente necesitábamos estar reposados, estamos que 2 meses libres para hacer eso y dijimos listo y estábamos en un viaje en Colombia por esos días y me resultó que yo tenía un atraso. Yo dije, un momentico, yo tengo un atraso y me fui a hacer una prueba de embarazo de sangre, ni siquiera me fui a las de orina, sino que fui a de sangre y adivinen, estaba embarazada. Estaba embarazada, tenía tal vez 4 o 5 semanas de embarazo, eso fue en el 2010. Por supuesto, yo caí de rodillas ahí en el laboratorio donde me entregaron los exámenes. Yo no le había dicho nada a mi esposo, yo me fui con los pastores de allá de Barranquilla, ellos me llevaron a hacerme la prueba y cuando llegué a la casa y le preparé toda la sorpresa y eso fue obviamente espectacular. Él me decía, ¿estás embarazada? Y yo, sí, bueno, eso fue, o sea, imagínense 10 años después, o sea, después de 10 años se estaba cumpliendo esa promesa. Bueno, no, felices, súper contentos, llegamos acá a Miami, entonces empezamos a pensar cómo íbamos a contarles a toda la familia, estábamos cumpliendo 10 años de casados en ese momento y dijimos, bueno, vamos a hacer una reunión en la casa, vamos a invitar a toda la familia y vamos a hacer un video y vamos a pasar fotos de los 10 años y luego al final el examen, la muestra de positivo. Bueno, así fue, llegaron todos, pasó ese momento y cuando pusimos el slide de las fotos y al final sale Maribel Luna Plaza, porque me pusieron los nombres de Colombia, los apellidos, positivo, todos, positivo. ¿Estás embarazada? Bueno, no, eso fue impresionante, el llanto, mi mamá, la suegra, todo el mundo lloraba de felicidad. Mari, ¿estás embarazada? Bueno, fue súper espectacular, un momento divino, pusimos la canción con la cual yo había soñado, porque a todas estas yo por los 7 años de espera yo nunca dejé de soñar. Yo nunca dejé de soñar y es muy importante y quiero mostrarles, y el cuaderno, amor, el cuaderno que está dentro, quiero mostrarles que durante este tiempo me ayudó mucho a visualizar mis promesas de Dios. Yo no sé cuál será la manera en que usted pues visualiza, pero yo me hice esta cartelera que se llamaba Mis Sueños, My Dream Board. Y yo quiero invitarlos a ustedes a que si desean lo puedan hacer. Si no la quieren hacer en cartelera, la pueden hacer un cuaderno. Y ábrelo, mi cielo. Y yo pegué 2 fotos de los bebés que el Señor me había prometido. 2 foticos que después con el tiempo, ya cuando nació nuestra hija, mi esposo me dice, ay, se parece. Hasta Mariana se parece mucho. Y bueno, ahí no solamente estaba la promesa de los bebés, o sea, mis sueños, ahí estaban otro tipo de sueños. Usted puede colocar si quiere viajar, si quiere comprar una casa, si quiere un ministerio, si quiere la casa de sus sueños. Sí, ya, gracias, mi amor. O si no, así, ven, ábreme aquí el cuaderno. El libro de mis sueños y pues las cosas que yo quería, las promesas que Dios me había dado, los lugares donde yo quería ir, el concierto que quiero ir a Australia, y aquí estaban también los bebés. Entonces, es importante cuando nosotros ponemos las cosas
en visión, porque en un lugar de oración, en tu lugar en tu cuarto, donde tú quieres, y tú pegas eso y empiezas a verlo y a verlo, y le dices, Señor, tú me diste esta promesa, yo te recuerdo que tú me la dijiste, o sea, yo no me enloquecí, y no importa si Dios no te dio a ti una promesa como a mí me la dio por una profeta, pero su palabra dice, ¿verdad?, que Él tiene promesas de bendición para ti, que no habrá estéril. Entonces yo me apoderaba de todas esas promesas. Pero volviendo al testimonio, 4 semanas después, bueno, contamos la noticia en la iglesia a la cual nosotros pertenecíamos. Fue hermoso porque nos paramos a decirle a la gente, si usted tiene promesas de parte de Dios, queremos decirle que Dios es fiel, que Dios cumple sus promesas, que Él tiene un tiempo para todo. Y pues les compartimos que estamos esperando bebé. Bueno, imagínense la felicidad, todo el mundo se levantó a darle gloria a Dios porque nosotros queríamos era eso, ¿verdad? Glorificar a Dios. Seguimos en el embarazo y a las 8 semanas, o sea, un mes después, yo comencé a perder el bebé. Y ahí vino la primera pérdida. Y ese día yo creo que fue uno de los momentos más devastadores por los que yo he pasado junto con mi esposo. Fueron 2 días en ese proceso de pérdida hasta que una noche, el 7 de mayo, fueron 5 días después de mi cumpleaños y 5 días antes del Día de la Madre. O sea, iba a ser mi primer Día de la Madre y acababa de cumplir años, entonces como que yo veía que mi promesa se iba por el inodoro, literalmente, porque yo perdí el bebé en la casa. Cuando ya yo llegué al hospital, porque yo le decía a Edwin, llévame al hospital porque no sé, yo no veía nada, yo solo veía sangre en el inodoro, sé que yo no vi si salió un bebé ni nada. Teníamos sonograma ya del corazón, habíamos visto todo. Llegamos al hospital y el señor que nos hizo el examen dice, definitivamente ustedes no tienen bebé, ¿está segura que usted estaba embarazada? Y le dije, por supuesto, y... O sea, esos momentos en que yo me imagino para ellos es difícil, los que son enfermeros, doctores, saben lo que es eso. Lo sentimos, pero no hay bebé. En ese momento nos volteamos a mirar los dos llorando, porque obviamente tú decías, o sea, en mi corazón en ese momento había un dolor doble. Mi dolor por mi pérdida y mi dolor por la iglesia. Ay, porque yo decía, Señor, yo me paré delante de 800 personas a decir que tú eres un Dios que cumple promesas, que eres un Dios fiel, que eres un Dios que no te olvida de las cosas. ¿Y qué les voy a decir el próximo domingo? O sea, nos volteamos con mi esposo y lo único que dijimos en ese momento es, tú eres bueno, tú eres fiel, Dios, tú sigues siendo Dios. Con el dolor que teníamos en nuestro corazón. Nos fuimos para la casa, nos montamos en el carro y la canción que tanto me ministraba a mí de Doris Machín, de Dios de promesas, no sé si la han escuchado, yo la oía, hasta soñaba presentar algún día a nuestro bebé o nuestro hijo con esa canción. Mi esposo apaga el CD y pone radio para... No, veníamos escuchando un CD y no queríamos, ustedes no sé si saben, pero nuestro cerebro en medio de los 2 hemisferios hay una cosa que se llama la amígdala cerebral y ahí se guardan absolutamente todas las cosas difíciles que vivimos y están asociadas con los 5 sentidos, entonces o la vista o el oído, el olfato, el tacto o el gusto. Y entonces, ¿qué sentimos en ese momento? Apagar el radio porque no queríamos que la canción que estaba sonando la volviéramos a escuchar el día de mañana y entonces nos doliera, porque verdad, cuando usted escucha una canción que representa algo bueno o malo, te remonta a ese dolor o a esa felicidad. Y nosotros dijimos, mi esposo puso y resulta que miramos el reloj, eran las 4:36 de la mañana cuando nos estábamos yendo y a esa hora en la nueva, o sea, no hay locutores, simplemente está programado una computadora para que las canciones se disparen. Y en ese momento comienza la canción de Doris Machín, Dios de promesa. Entonces yo volteo a mirar a mi esposo y él me voltea a mirar a mí asombrado y me dice, ¿tú la pusiste? Y yo, no. En ese momento sentimos que fue Dios que nos puso esa canción. Y nos decía, yo sigo siendo Dios de promesas, yo sigo siendo Dios de pacto, yo no soy hombre para mentir. No se preocupen, ustedes están en mis manos. Llegamos a la casa, nos acostamos y nos abrazamos y en ese momento nos dijimos el uno al otro, aquí estamos los dos, o sea, tú me tienes a mí, yo te tengo a ti, porque finalmente, como yo les decía ayer, yo un día en medio de todo este proceso, yo
de todas las cosas que le tenía que decir a mi esposo, un día le dije, ¿sabes qué, mi amor? No importa, yo no me casé para que tú me des hijos, yo no me casé, ni siquiera, o sea, sí tengo ese deseo, pero no, tú no eres el responsable de que yo sea mamá, de que yo quede embarazada, es Dios. Y yo me casé contigo y te voy a amar aunque Dios nunca nos dé hijos. Tal vez entendimos que esa promesa de ser padres seguramente era en lo espiritual y no en lo natural. Teníamos muchos hijos espiritualmente. Y luego fue lidiar al otro día con la familia, obviamente, con el dolor de cómo le contamos a la familia todo esto. Nos llamamos, un hermano de él se encargó de llamar a toda la familia. Me recuerdo muy bien que lo único que después de que oramos y nos despertamos en la mañana, Dios me mostró, y esto es lo que yo quisiera hoy dejarles a las parejas para que se lleven en su corazón, porque obviamente mi testimonio no es el de ustedes, simplemente lo traigo como para que ustedes se puedan identificar, pero en todo momento, en toda situación dolorosa que nosotros vivimos, gracias, tenemos siempre, imagínense un camino y luego hay una Y, ¿verdad? Una calle para allá y una calle para acá. En toda situación siempre Dios nos va a presentar a nosotros dos caminos. La vida nos va a presentar dos caminos, y yo en ese momento sentí que un camino, el de la derecha, me conducía a la rabia, a la depresión, a la queja, al resentimiento, a la amargura y todos estos sentimientos que no son malos, pero que finalmente te van a conducir a no salir rápido de ese lugar, ¿verdad?, en el cual estás. Y por el otro lado, el camino me conducía al camino del agradecimiento, al camino de la aceptación, al camino de decir, Señor, tú eres soberano, Dios. Tal vez yo no te conocía, como decía Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y entonces ese camino del agradecimiento iba a hacer que yo saliera mucho más rápido. Dios me mostró, dice, tú decides, hija, tú decides. Por cualquiera de los dos caminos, al final te vas a encontrar conmigo, pero por este pueda que te vayas a tardar más en llegar, porque obviamente cuando tú estás resentido con Dios, cuando tú sientes que Dios no te ama, cuando tú sientes que Dios te quita las promesas, pues te resientes con Él, te pones de pelea, como decía ayer, no te divorcias, pero estás bravo con Él. Entonces yo dije, Señor, yo quiero tomar este camino, aunque a mí me duele en este momento, yo me quiero ir por el camino del agradecimiento. Y yo comencé a decirle a Él, gracias, Señor, por mi dolor. Gracias, Padre, porque me estás permitiendo pasar esto. No lo entiendo, no lo comprendo, no sé qué va a pasar, pero yo te doy gracias porque tú me estás mostrando que tú eres soberano. Y Dios soberano es aquel que hace lo que se le da la gana. Perdonen que se los diga así, eso es lo que significa ser Dios soberano. Dios soberano no se deja manipular por nosotros. El Dios soberano no deja que nosotros tomemos nuestras propias decisiones. Yo en mi caso, que sentí que Dios me dijo, hey, tú te ibas a hacer el in vitro, tú te lo ibas a hacer cuando yo te había dicho que no te lo hicieras. Ese no era la alternativa para ti, ese no era tu camino, pero tú decidiste hacértelo. Y mira, yo te vine a decir que por encima de tus planes estaban mis planes. Pasaron nuevamente 2 años. En el 2012, nosotros en el 2011, Dios nos da la instrucción de comenzar una congregación nueva, que es Presencia Viva. Dios nos dice, salgan de la iglesia a la cual ustedes pertenecen y comenzó Presencia Viva en mi casa, como creo que comenzó también Full Life. Y al año más o menos ya estábamos empezando a buscar un local, que es en el que estamos actualmente. Y en todo ese proceso de construcción, de organizar, de todo esto, hacia mayo del 2012, yo estoy leyendo mi devocional, orando, y el Señor me da la palabra donde la hija de Jairo muere de 12 años y donde la mujer del flujo de sangre, que tenía 12 años enferma, Dios me da ese día esa palabra. Y yo empiezo a leer y yo digo, bueno, esa palabra siempre como que me ministraba a mí, ¿verdad? Pero preciso en ese año me ministró demasiado porque estábamos en el 2012 y yo me casé en el 2000 y estaba cumpliendo 12 años de casada. Entonces yo decía, Señor, tú como que me estás hablando aquí algo. 12, año 2012, 12, hay una muerta de 12 años y hay una enferma. Y yo dije, ok, Señor, aquí verdaderamente hay un muerto que resucitar en mi casa y un enfermo que sanar. Porque mi esposo a todas estas también tenía un problema con el conteo de espermatozoides. Eran perezosos, lentos, pocos, o sea, graves.
No se rían, era en serio. El conteo era muy bajito. Perezoso, le decía al doctor, sus espermatozoides son muy perezosos. Bueno, entonces mi hija no salió perezosa para nada. Y entonces, pero un doctor, me acuerdo que fue el último doctor que conseguimos, que me hizo un montón de exámenes y entre esos descubrió que tenía un quiste en la pituitaria y tenía la prolactina alta también. O sea, porque yo no estoy en contra de los doctores, quiero aclarar, o sea, los doctores nos ayudan muchísimo y en este caso ellos nos orientaron y me pusieron en un tratamiento, pero él le dijo algo, le dijo, mire, a mí no me importa si usted tiene 5 millones de espermas, que ese era el conteo que él tenía, y sean lentos y perezosos, de esos 5 solo con uno, él decía con uno, y me decía, él no era cristiano, me decía, tranquila, confía en Dios, y yo, ok. Hasta el doctor me hablaba, y entonces en ese momento, en ese devocional, yo le dije a Dios, ¿sabes qué, Padre? Como aquí hay un muerto que resucitar, no sé si es Edwin o yo, y un enfermo que sanar. Sí, él se ríe, mira, Clara, que yo no estaba muerto. Yo dije, bueno, yo voy a confiar en ti, yo te voy a pedir algo, antes de que se acabe este año, 2012, si este es el tiempo en el cual tú quieres que yo sea mamá, yo te voy a hacer un reto, que yo quede embarazada antes del 2012. Antes del 12, le puse así al Señor. Y la verdad, como que cerré la página y continué. Porque quieras o no, lo que tú decías ayer, el estar pensando y hablando de ese tema, pues obviamente te mantiene demasiado atento y te mantiene muy alerta. Y en mi caso como que yo me metí en el asunto de la iglesia, me metí en la construcción, me metí en la decoración, me metí en todo lo que era la planeación de lo que estábamos trabajando, que se me pasó todos esos 6 meses de una forma tan rápida, pero yo me había comprado un par de pruebas de embarazos, dije, bueno, Señor, la prueba de octubre y la de noviembre, porque en diciembre 12 ya debería estar embarazada. Porque le dije, y si no es tu voluntad, le digo, si no me quieres dar un hijo este año, entiendo que el año entrante me voy a hacer un in vitro, porque yo ya estaba para cumplir 38 años. Y obviamente los médicos me decían, Entonces yo dije, bueno, Señor, pero tú vas a proveer para que el invito me lo haga aquí en Estados Unidos, que no tenga que viajar a Colombia y todo ese rollo, no quiero pasar, pero provee el dinero, yo no quiero deudas, yo no me quiero endeudar para ser mamá. Y entonces, nada, llegó octubre, me hice mi prueba de octubre, no, estaba embarazada, pero ok, sí, te queda un mes. No, este no fue a todas estas así como, te queda un mes, ¿no? Ojo, porque a veces nosotros podemos retar a Dios como con actitud, ¿no? A ver, si tú eres Dios, no, te queda un mes, papito Dios, te queda un mes. Al mes, vino el siguiente mes y me hice la prueba de embarazo y la prueba salió positiva. Antes del 12, como yo le había pedido al Señor, nuestro Padre Celestial trajo esa promesa a cumplimiento. Como les comenté ayer, tenemos una niña, por ahí va a venir ahorita, yo me imagino, que la van a traer. Y lo más chistoso, y quiero ya rápido cerrar con esto, es que a la par que iba creciendo Mariana, va creciendo la iglesia. Y yo en chiste le decía a Dios, ¿por qué no antes? Mira que en este momento que estamos trabajando más duro y con más cosas, pero a ti se te plació en este momento darnos bebés. No en 5 años cuando la iglesia estaba más madura, sino al tiempo. Están creciendo las dos al tiempo, se llevan mesecitos. Mariana y Presencia Viva. Y yo quiero decirles que yo le hice un pacto a Dios. Yo le dije, Señor, siempre te voy a glorificar y siempre le voy a decir a mi hija y a todo el mundo que ella es un milagro tuyo, que ella es producto de que sí vale la pena esperar en ti, que ella es producto de que sí se puede confiar en ti, que no importa el tiempo que haya que esperar, vale la pena esperar, porque hoy en día puedo entender y comprender, porque no me puedo extender para contarles el resto de las cosas, pero pasamos momentos difíciles después de que ella nació. Ella estuvo en cuidados intensivos y pasaron muchas cosas. Y si yo no hubiera sido, o sea, tal vez si yo no hubiera recibido esa promesa en el tiempo y en la forma de Dios, yo hubiera creído que era castigo de Dios, hubiera pensado muchas cosas. Pero cuando las cosas de Dios vienen y vienen en su forma, no importa la situación, tú estás seguro, tú estás confiado. Y eso es lo que yo quiero en esta mañana dejarles a ustedes. Confíen en el Señor, esperen en el Señor, no se desesperen, no busquen los planes B, déjenlo a Él obrar,
dejen que Él los sorprenda como Dios nos sorprendió a nosotros. ¿Pudieras aplaudir al Señor en esta mañana?